Bueno, mis hermanos, aquí el apóstol Pablo inicia diciéndole a Timoteo, este mandamiento te encargo. ¿A cuál mandamiento hace referencia aquí el apóstol Pablo? A los primeros, en la primera predicación, el pastor Aarón nos contó, nos lo dijo, que el encargo que le está haciendo aquí Pablo a Timoteo es que algunos en la iglesia están enseñando diferente doctrina, están enseñando lo diferente a lo que está diciendo en esta palabra, y él tiene que ir a entrar en oposición contra ellos, para que ellos no enseñen diferente doctrina. O sea que el mandamiento al cual se está refiriendo aquí Pablo a Timoteo es que él debía corregir a los falsos maestros que estaban enseñando diferente doctrina. Pregunta, en aquel momento cuando Timoteo recibió esa carta, ¿ya estaba escrita todo el Nuevo Testamento? No, realmente no. Había una parte, pero no todo estaba escrito. Así que él debía confrontar lo que estaban enseñando aquellos maestros con lo que los apóstoles estaban predicando, porque los apóstoles en aquel tiempo eran los que tenían la autoridad para recibir palabra del Señor y transmitirla a los hermanos, porque en aquel tiempo no estaba escrita toda la Biblia. Ahorita sí, gracias a Dios, nosotros que tenemos toda la Biblia, todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, esas bellas palabras de vida como cantábamos ahorita, y podemos nosotros tener accesos a ella y podemos saber qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Amén. O sea, esto es un privilegio, hermanos. Esto es un privilegio, tener las palabras de Dios en nuestras manos. Así que no lo desaprovechemos. Pero habían falsos maestros, falsos predicadores en aquella iglesia predicando diferente doctrina. Y eso, hermanos, ¿se ve actualmente? No, ¿cierto? Eso es lo que abunda ahorita más por todos lados. Falsos maestros predicando una diferente doctrina. Enseñando cuentos desde los púlpitos, enseñando fábulas desde los púlpitos, diciendo mentiras, engañando a las personas, y no están enseñando el evangelio. Y lo que pasa es que a veces, hermanos, nosotros pensamos que el evangelio es simplemente el ABC de nuestras vidas y para de contar. Y después de que creemos el evangelio, ya vienen otras cosas más importantes. ¿Quién de nosotros hemos pensado en eso? Realmente yo lo he pensado. Yo dije, bueno, ya creí el evangelio, ahora sí vamos a lo profundo de la palabra. Ahora sí vamos a escudriñar lo profundo de la palabra. Pero, hermanos, el evangelio es el mensaje central de toda la Biblia. Si escudriñamos la palabra, ahí vamos a encontrar el evangelio. Desde Génesis, principio de Génesis hasta Apocalipsis, se habla acerca del evangelio. Pero, hermanos, hay falsos maestros actualmente que ni siquiera están predicando el evangelio, ni siquiera están enseñando el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Que Jesucristo vino, dejó su trono allá en los cielos y vino para darnos vida a nosotros, para morir en la cruz y pagar por nuestros pecados, para que nosotros, creyendo en Él, fuéramos salvos. Pero hay hermanos, no, hay falsos maestros que no predican un mensaje verdadero. Y yo creo que casi todos los que estamos acá hemos salido de esas iglesias donde no predican ese verdadero evangelio. Pero hemos intentado hablar con los pastores de allá, con los maestros de allá. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Oposición, ¿cierto? Rechazo. No nos quieren escuchar. Nos dicen, bueno, si usted no está contento con lo que nosotros enseñamos acá, ahí está la puerta, ¿sí? Eso es lo que pasa cuando uno va a confrontar a un falso maestro. Y Timoteo tenía el deber de ir a confrontar a esos falsos maestros. Imagínense por un momento el joven Timoteo. Timoteo era un joven considerado en la Biblia, ¿sí?
Y él ir allá a esa iglesia, a Éfeso, a ir a entrar en contiendas contra aquellos falsos maestros. Imaginémonos la posición de él por un momento. Ataques contra él, persecución contra él, rechazos contra él. O sea, muchas cosas estaba enfrentando él, joven Timoteo, en esa iglesia, en Éfeso. Pero por eso Pablo le dice en el versículo 18, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Milites por ella la buena milicia. Aquí el apóstol Pablo, él usa muchas diferentes formas de cómo explicarnos a nosotros en la vida en la cual nosotros nos encontramos. Él nos habla de que la vida cristiana es como una carrera, ¿sí? Y que todos estamos en una carrera y que tenemos que llegar a la meta. Y aquí le está diciendo a Timoteo que está en qué. Esa palabra milicia, milites, ¿a qué hace referencia? A un servicio militar, ¿cierto? A una guerra, a una batalla. Y le está diciendo aquí Pablo a Timoteo que él en estos momentos se encuentra en una batalla. En una batalla. Y claro, o sea, estar en oposición contra falsos maestros no es fácil. Y le dice ahí Pablo a Timoteo, recuerda, joven Timoteo, el llamado de Dios y los dones que Dios te ha dado y pelea la buena batalla. ¿Por qué? Vemos ahí en la primera parte del versículo 18 que Timoteo o que Pablo le dice para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. O sea, a Pablo, a Timoteo, no habla mucho la Biblia acerca de las profecías que se hicieron acerca de Timoteo, pero posiblemente se hicieron profecías específicas de el encargo o de la misión que tenía Timoteo por hacer, ¿sí? Y acá en la segunda carta nos habla de que el don que se le dio a Timoteo fue confirmado por el presbítero. ¿Qué es el presbítero? El conjunto de ancianos, de pastores, de líderes en aquel tiempo, ¿sí? Entonces, Timoteo sus dones fueron confirmados por parte de los pastores. Quizás le impusieron, o ahí dice, le impusieron las manos, o sea, en señal de confirmación por la tarea que él iba a llevar a cabo. Así que, hermanos, Timoteo había sido llamado por Dios para cumplir esta tarea. Y Dios mismo había capacitado a Timoteo para hacer eso. Ahora, hermanos, ¿cuál es la aplicación, hermanos? Nosotros no debemos meternos donde Dios a nosotros no nos ha llamado, ¿sí? ¿Por qué? Hay pastores, líderes que salen al campo misionero y son abofeteados, por decirlo así. Son derribados. Sus familias sufren, ellos sufren, sus hijos sufren. ¿Por qué? Porque Dios no les ha llamado a hacer esa tarea, ¿sí? ¿Y esto a qué voy? Dios a nosotros nos ha dado a cada uno, a cada creyente, dones específicos. Dones en los cuales Dios quiere que nosotros los usemos en cosas específicas, ¿sí? Y aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, recuerda, joven Timoteo, recuerda que nosotros hicimos profecías de ti, impusimos la mano sobre ti para que fueras y cumplieras eso que estás haciendo. Nosotros confirmamos, tú tienes la autoridad de Dios, tienes el permiso de Dios para ir a hacer lo que estás haciendo allá. La historia nos cuenta que posiblemente Timoteo, y a lo largo que vemos de las dos cartas, es que Timoteo quería abandonar Éfeso. Quería abandonar Éfeso. Por eso Pablo le escribe en varias ocasiones, aviva el don que hay en ti, esfuérzate, milita, corre, haz obra evangelística. O sea, le estaba diciendo a Timoteo, esfuérzate, tú puedes, recuerda el llamado que Dios ha hecho para contigo. Y hermanos,
como dije ahorita, cada uno o cada creyente ha entrado en una guerra espiritual, ¿sí? En una batalla. ¿Una batalla contra quién, hermanos? Hay tres adversarios. Primero, uno es Satanás. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? Y él está, en Efesios nos dice que él está lanzando sus dardos de fuego para destruirnos. Ese es un enemigo. Otro enemigo es el mundo. No hablo de las personas, sino hablo del sistema en el cual nosotros nos estamos enfrentando ahorita, ¿sí? Que es un sistema que va contrario a la palabra de Dios, ¿sí? Un sistema que es pro aborto, pro vida LGTBI, o sea, va en contra de lo que la palabra de Dios dice. En algunos países, o sea, no se puede predicar esto, ¿sí? En algunos países como China, por ejemplo, ellos pueden abrir sus iglesias, pero ellos pueden predicar únicamente lo que el gobierno permite que ellos prediquen. Y si predican el evangelio, pues los van a perseguir, los van a torturar, los van a encarcelar. Eso sucede y esa es la guerra que tenemos contra el mundo. Y también hay uno tercero, que es el que está más cercano a todos nosotros. Alguien se lo imaginará, que es nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Eso es nuestro tercer enemigo, hermanos. O sea que somos nosotros mismos. Es esa vieja naturaleza que está en nosotros. También nosotros debemos de luchar contra ella. Nosotros debemos de luchar para ser cada día más santos, más apartados del pecado. Y eso es una lucha directa contra la carne. Porque la carne, ¿qué? La carne le gusta todo lo que se opone a Dios, ¿sí? Y hay una lucha constante, Así que todos estamos, todo creyente está en esa batalla, Y Pablo aquí le dice o le recuerda cómo debe pelear esa buena batalla. Ahí en el versículo 19 dice, manteniendo, ¿qué? La fe y buena conciencia. Manteniendo la fe y buena conciencia. Primero, hermanos, debemos mantener la fe. Estar firmes en la fe. Estar constantes en la fe. Como dije al principio, vendrá persecución. O ya hay persecución. Vendrán ataques contra tu fe. En el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la familia, a todos, yo creo que a todos nosotros se nos han burlado por decir o profesar nuestra fe. Yo recuerdo cuando recién inicié en este camino del cristianismo, que fue aquí en Bucaramanga, yo soy de Chiquinquirá, regresé a Chiquinquirá a compartir con mis amigos, pues amigos del mundo, ¿sí? Empezaron a hacer morbosidades, a decir morbosidades, y yo les dije, bueno, pues aquel que mira a una mujer con codicia ya ha cometido adulterio en su corazón. ¿Y qué hicieron? Se empezaron a burlar, se empezaron a reírse, se empezaron a hacer un poco de ataques contra lo que yo creía. Eso pasa, hermanos, eso pasa, a todos nosotros nos ha pasado, nos ha pasado. Nos van a rechazar por lo que creemos también. Diferencia, hermanos, no podemos ser rechazados por nuestra conducta. Eso es diferente a ser rechazado por lo que nosotros creemos, ¿sí? Ser cristianos no es estar contendiendo con el vecino, estar peleando con todo el mundo, sino es estar firmes en lo que nosotros creemos y estar viviendo unas vidas que agraden a Dios y que ayuden al prójimo, porque hay que amar a nuestro prójimo, no hay que estar contendiendo con él. Y bueno, en 2 Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
Eso es un indicador de si estamos viviendo una vida piadosa, estamos siendo perseguidos. ¿Por qué? Por nuestra fe, por nuestra piedad. Ahora, pregunta, ¿cómo resistir a los ataques de nuestra fe o cómo estar firmes en nuestra fe? ¿Cómo podemos estar firmes? ¿Cómo podemos estar firmes en nuestra fe? En oración, sí. Congregándonos a través de la palabra, sí, muy bien. Pero la parte fundamental o lo que nos motiva a nosotros cada día a continuar en esta carrera es el Evangelio, hermanos. Y por eso Pablo le recuerda a Timoteo el Evangelio unos versículos antes. Y eso es lo que a nosotros nos ayuda a correr la carrera. Cuando nosotros ponemos los ojos en Jesús, cuando consideramos lo que Él hizo por nosotros, hermanos, eso nos ayuda, eso nos alienta, eso nos empuja a continuar en esta carrera, a militar por la buena milicia, a pelear por la buena batalla. Y vamos a leer un versículo en Hebreos 12, del 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, esto está haciendo referencia al versículo 11, a aquellos hombres de fe que se mencionan en el versículo 11, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Jesucristo sufrió la cruz teniendo o mirando hacia adelante, mirando, recordando quiénes iban a ser salvos por medio de ese sacrificio. Dice ahí, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que ¿qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, si queremos continuar firmes en la batalla, si queremos correr la carrera con paciencia, debemos considerar a Cristo. Debemos mirar a Cristo, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque cada ataque, cada sufrimiento, cada dolor, cada cosa que padeció nuestro Señor Jesucristo o que nosotros hemos padecido, lo padeció Jesucristo. Amén. ¿Saben? Si se han burlado de tu fe, de mi fe, también se burlaron de Jesucristo. Amén. ¿Y él qué hizo? ¿Dejó a un lado la batalla? ¿Dejó de correr la carrera? No, ¿cierto? Si te han abofeteado por tu fe, si te han pegado por tu fe, a Jesucristo lo crucificaron en una cruz por mantenerse firme. O sea, consideremos a Jesucristo. Nada de lo que nosotros hemos sufrido por Jesucristo se compara a lo que Él sufrió por nosotros en la cruz. Amén. Él sufrió, o sea, no solamente sus heridas, no solamente la corona de espina, no solamente los clavos, los azotes, sino Él sufrió la consecuencia por nuestros pecados, que fue el abandono completo en la cruz por el Padre. Amén. Consideremos a Cristo para que nosotros no nos cansemos, sino que continuemos militando por la buena milicia. Amén, hermanos. También debemos nosotros, para mantenernos firmes en nuestra fe, derribar los falsos argumentos. Segunda de Corintios, capítulo 10, del 3 al 5. Dice así, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia
no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cómo batallaba el apóstol Pablo? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todos los pensamientos a la obediencia de Cristo. Hermanos, para nosotros poder defendernos de los ataques de los falsos maestros, nosotros ¿qué debemos hacer? Conocer lo que está en la palabra. ¿Para qué? Para derribar esos falsos argumentos que ellos se levantan, ¿sí? Que ellos levantan. Y una iglesia, hermanos, que no protege y no soporta la verdad, no está cumpliendo la función de iglesia, porque más adelante, como vamos a ver en Timoteo capítulo 3, dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia del Dios viviente, hermanos? Ahí dice, columna y qué? Y baluarte de la verdad. ¿Y qué es una columna? Eso que estamos viendo ahí, ¿cierto? ¿Y qué están haciendo esas columnas? Sosteniendo ahí al hermano Mauricio, los que están en audiovisuales, para que no caigan encima de nosotros, ¿cierto? ¿Y qué es un baluarte? Una fortaleza, ¿cierto? Y entonces nosotros como iglesia debemos de sostener la verdad y ¿qué? Proteger la verdad contra los falsos maestros. Eso es una función importante de la iglesia. Y pregunta, hermanos, ¿es solamente los maestros, los pastores que deben estar cumpliendo esa función? No, ¿cierto? Es toda la iglesia, hermanos. Cada miembro de la iglesia debe estar cumpliendo esa función, debe estar protegiendo la verdad. Y para proteger la verdad rápidamente debemos de conocer las Escrituras, hermanos. Debemos de conocer las Escrituras. Porque a veces, o muchas veces, el peligro no es tener fe. Ahorita la gente cree todo lo que se dice desde los púlpitos, porque tiene una cierta pereza espiritual de ir a buscar y confrontar lo que se dice acá con la palabra. O sea que a veces el peligro no es creer. El peligro realmente, hermanos, es que a veces creemos todo lo que se nos dice. Ese sí es el peligro real. Aunque esta iglesia está comprometida con predicar la verdad, con predicar la palabra, ustedes diligentemente deben de tomar sus Biblias y examinar lo que nosotros estamos diciendo aquí a la luz de la verdad. A la luz de la verdad. Amén, hermanos. El pastor Aaron ha dicho muchas veces, si decimos algo que no está desde el púlpito, que no está acorde a lo que estamos diciendo a la palabra, acérquese, hablamos, abrimos las Biblias y buscamos lo que estamos diciendo o lo que está escrito en la palabra. Si hay algo por corregir, se corrige, ¿sí? Pero nuestro propósito es con la verdad, nuestro compromiso es con la verdad. Amén, hermanos. ¿Y cuál es la otra recomendación que Pablo le hace a Timoteo para pelear la buena batalla? Ahí apareció, mantengamos ¿qué? Una conciencia limpia. ¿Qué es conciencia? ¿Qué es conciencia? Con conocimiento. Realmente eso es lo que significa la palabra. Y nuestra conciencia nos indica si estamos andando bien o si estamos andando mal. ¿Por qué? Porque Dios ha escrito en nuestros corazones su ley, ¿sí? Dios ha escrito en nuestros corazones su ley y la conciencia nos da testimonio a nosotros si estamos haciendo bien o si estamos haciendo mal. Y ejemplo, es como una brújula. ¿Alguien ha ido una vez a un barco? O sea, subió en un barco, en una lancha o algo así. Bueno, o sea, si el tripulante o el capitán no lleva una brújula, no lleva algo en su mano para
mirar la dirección que va a pasar. Pues se va a perder, ¿cierto? Va a naufragar. ¿Quién sabe a dónde va a aparecer? Entonces, hermanos, si nosotros ignoramos nuestras conciencias, si nosotros ignoramos lo que nuestra conciencia nos dice, vamos a naufragar. Como le sucedió a Himeneo y a Alejandro. A Himeneo y a Alejandro, que es lo que vamos a ver más adelante, en el versículo 20. ¿Qué hicieron Himeneo y Alejandro? Desecharon la fe, endurecieron sus conciencias. ¿Y qué pasó con ellos? Naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Hermana, es dos versículos adelante, versículo 19 y 20, dice ahí: desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea, ¿qué pasó? Algunos desecharon la fe, algunos desecharon sus conciencias. ¿Y qué hicieron? Más adelante, naufragaron. Y Pablo los llama por nombre propio, que es Himeneo y Alejandro. Himeneo y Alejandro. En 2 de Timoteo se nos dice qué estaba haciendo Himeneo. Himeneo era un falso maestro que estaba trastornando la fe de algunos. ¿Con qué? Que estaba diciendo a la iglesia: la resurrección ya se efectuó. Dice ahí en 2 de Timoteo, del capítulo 2, del versículo 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Eso era lo que estaba haciendo Himeneo. Estaba trastornando la fe de algunos por falsas enseñanzas. Y ahí dice que estaban diciendo que la resurrección ya se efectuó. Y Alejandro posiblemente era el caldelero, el herrero en aquel tiempo, que le estaba causando muchos males al apóstol Pablo. Ahí más adelante en 2 de Timoteo, el capítulo 2, Alejandro el carcelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y pensemos por un momento en estos hombres. Estos hombres no eran simplemente asistentes de la iglesia de Éfeso. No eran simplemente personas que venían los domingos, sino eran personas que se paraban en el púlpito a impartir enseñanza. ¿Y qué pasó con ellos? Su fe naufragó, su fe se apartó. O sea, eso es terrible, hermanos. O sea, ninguno de nosotros está exento de que nuestra fe naufrague. Si nosotros descuidamos nuestra fe, descuidamos nuestras conciencias, posiblemente vamos a naufragar. Vamos a naufragar. Eso o sea, hay que poner mucho cuidado con eso, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. Yo he visto hermanos desde el púlpito del Faro que se han parado y han dicho: llevo 27 años en el Evangelio, ¿sí? Predicando, 27 años en el Evangelio, y ahorita no están. Se desviaron, endurecieron sus conciencias, abandonaron la fe y ya se retiraron de la fe. ¿Será que nosotros estamos exentos a un día salir del camino, ser derribados en medio de la batalla? ¿Qué pasa con aquel soldado que se queda en casa, o aquel soldado que en medio de la guerra se sienta, saca su jugo, se pone a tomar un jugo? ¿Qué va a pasar con él? Muy probablemente le van a matar, ¿cierto? Porque no está peleando. Hermanos, si nosotros no estamos firmes, si nosotros no estamos andando con una conciencia limpia, vamos a ser derribados en esta batalla. Y he visto, hermanos, con mis propios ojos, hermanas que iniciaron conmigo, que ahorita no están. Yo no quiero desviarme, no quiero que ninguno de ustedes se desvíe.
sino que todos estemos firmes y constantes en la fe. Pero lo que nosotros podemos hacer por ustedes es, a la luz de la palabra, enseñarles. Pero ustedes deben de andar leyendo sus Biblias en sus casas, deben andar con una conciencia limpia, poniendo los ojos en Cristo Jesús. ¿Vamos a fallar? Sí. ¿He fallado? Sí. Pero tengo que poner los ojos en Jesús. Amén, hermanos. Bueno, y aquí en el versículo 20, ya para ir terminando, dice ahí, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que no aprendan a blasfemar. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con que entregó a esos hombres a Satanás? ¿Sería que el apóstol Pablo quería la destrucción de esos hombres? ¿Sería que el apóstol Pablo quería que ellos sufrieran, se desviaran completamente de la fe, murieran? ¿Por eso los entregó a Satanás? No, ¿cierto? Básicamente, esa referencia a entregar a Satanás aparece 2 veces en la Biblia, ¿sí? 2 veces en la Biblia solamente. Y eso es para poner a un hombre o a una persona en disciplina, con el propósito de que cuidar la salud espiritual de la iglesia y para que también aquellos hombres o aquellas personas que se ponen en disciplina se arrepientan y vuelvan a andar firmes en la fe. No sé si ustedes han leído en 1 Corintios de un joven que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra, estaba en incesto. Y pues la iglesia estaba toda alegre, o sea, estaba contenta, estaba feliz ahí arrullando el pecado de aquel hombre. Pero Pablo, ¿qué hizo? Se enteró y prácticamente lo expulsó de la iglesia. Le quitó su membresía de la iglesia, lo entregó a Satanás. ¿Con qué propósito? Con el propósito de disciplinar a esa persona. En 2 Corintios vemos que el joven, aquel hombre, llegó nuevamente a la iglesia arrepentido, con un corazón contrito y humillado. Y Jesucristo habló acerca de la disciplina. La disciplina en la iglesia, hermanos, es importante, porque la disciplina cuida de los miembros de la iglesia. Ahí en Mateo capítulo 18, del 15 al 17, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, ahí inicia el proceso de la disciplina. O sea, yo veo o ustedes ven a un hermano que está haciendo algo mal, no van a decirlo a toda la congregación, sino ustedes se deben de acercar al hermano, a la persona y decirles: oye, creo que estás haciendo eso mal. Y si aquella persona persiste, si aquella persona insiste en continuar haciendo lo que está haciendo, ¿qué se debe hacer? Buscar a 1 o 2 testigos e ir y confrontarle. Dice así: mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o a 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Básicamente, o sea, si no me escuchó, busco a 2 personas, voy y hablo con aquella persona. Si no me escuchó, expongo el caso delante de la iglesia, y si no escuchó a la iglesia, ¿qué hay que hacer? Como dice Jesucristo, tenerle por gentil y publicano. ¿Qué es tenerle por gentil y publicano? Por un incrédulo, una persona que realmente no ha creído, una persona que no se le puede llamar hermano, ¿sí? No es que le vamos a cerrar las puertas de la iglesia, no es que no vamos a buscar la restauración de esa persona, pero le vamos a tener como una persona que posiblemente, muy probablemente, realmente no ha creído al evangelio. ¿Y eso qué ayuda? Ayuda a cuidar la salud espiritual de la iglesia. ¿Por qué?
¿Qué pasa si el joven hubiese persistido en su pecado, el joven de Corintios? No, pues simplemente un hermano dice, pues aquel hermano está haciendo eso, pues yo también lo puedo hacer, ¿cierto? ¿Cierto? Así pensamos nosotros y así piensa nuestra carne. Y esa es la batalla que debemos de luchar contra nuestra carne. Entonces, por eso es tan importante la disciplina en la iglesia. Y ya para terminar, hermanos, como conclusión, estemos firmes en nuestra fe. ¿Cómo podemos estar firmes en nuestra fe? Atesorando lo que Cristo hizo por nosotros y creciendo en el conocimiento de su palabra. ¿Para qué? Para ya no ser niños llevados por todo viento de doctrina. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Hay niños que un niño es una persona que pues casi siempre lo cree todo, ¿cierto? Entonces si uno le dice algo, el niño lo cree, y si le dicen algo diferente, también lo cree. Entonces, a través del conocimiento de la palabra y de lo que Cristo hizo por nosotros, nosotros podemos ir creciendo. Y debemos de crecer en el conocimiento para estar firmes en la batalla. Hermanos, y no ignoremos nuestras conciencias. Hermanos, nuestras conciencias son un indicador de que si estamos andando bien o si estamos andando mal. Si nuestras conciencias nos están diciendo peligro, alerta, no haga eso, no lo hagamos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros ignoramos cada día más nuestras conciencias, se va endureciendo. Se va endureciendo hasta perder toda sensibilidad. Hasta llegar al punto donde decir que lo malo es bueno y vivir en eso malo. Entonces no ignoremos nuestras conciencias y apliquemos la palabra a nuestras vidas. Estemos firmes, hermanos, estemos firmes. La Biblia, el apóstol Pablo habla mucho acerca de que nosotros estamos en una batalla. Estamos en una batalla, a cualquier momento vendrán ataques. Jesucristo fue atacado por Satanás, fue tentado por Satanás, y él ¿cómo hizo para derribar esos argumentos que Satanás le presentaba? Con la misma palabra. Él se defendió con la misma palabra. Estemos nosotros firmes, hermanos, que vale la pena continuar en este camino, hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre, ayúdanos a estar firmes siempre en la fe, Señor, corriendo con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Que algún día podamos llegar, así como llegó el apóstol Pablo a decir, he corrido la batalla, he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, Señor. Guárdanos, Padre, de los ataques del enemigo. Guárdanos, Padre, de nuestra misma carne, Señor. Que nosotros andemos en limpia conciencia, desechando el pecado. Que podamos estar firmes cada día, Señor. Que cada día podamos escuchar lo que tú has hecho por nosotros en la cruz hace más de 2000 años. Que tú has enviado a tu Hijo Jesucristo a tomar nuestro lugar, a tomar ese lugar que nosotros merecíamos ahí en la cruz, a derramar toda tu sangre, toda su sangre, para limpiarnos de nuestros pecados. Que consideremos aquel varón perfecto que sufrió el oprobio, que sufrió el rechazo, que sufrió el ataque, y que eso nos anime a estar firmes, porque vale la pena la carrera en la cual estamos, Señor. Algún día, muy pronto, tú aparecerás en los cielos, tocarás trompetas, y ahí estaremos contigo, Señor, victoriosos de haber corrido esta carrera, Señor. Ayúdanos, Señor, a fijar siempre los ojos en ti, Padre. Te damos gracias por todo en Cristo Jesús. Amén.